Señor les bendiga, queridos hermanos y amigos. Gracias por nuevamente sintonizarnos a través de las redes sociales. Y esta noche también tenemos una palabra que esperamos sea de mucha bendición y que Dios hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y vamos a ir al segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 5. Y dice la palabra del Señor: ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? El tema de esta noche es un pacto de sal. El pacto de sal todavía se lleva a cabo en los días de hoy en el Medio Oriente. El tomar la sal es una garantía, una promesa de fidelidad y de lealtad. Para los orientales, un pacto de sal no es olvidado ni menospreciado, tiene un gran valor. Es una promesa de que sus compromisos son inviolables. Este pacto también es comúnmente utilizado en el mercado para acordar tratos comerciales en las negociaciones que se hacen allí entre ellos. En la cultura oriental, si una persona viniese a su casa a comer que lo haya invitado, ¿verdad? Y la comida pues está sazonada con sal, de ahí en adelante nunca le traicionará o haría algo en su contra. Nosotros quizás no logramos entender el gran valor que tiene un pacto de sal. ¿Y desde cuándo nosotros escuchamos en la Biblia, o a lo mejor quizás nunca habíamos escuchado ese término? Pero si nosotros nos remontamos allá a Levíticos 12:13, dice la palabra del Señor: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Mire lo que está diciendo aquí, que dice que va a sazonar con la sal toda ofrenda que se presente ante Dios. Este era un mandato que Dios estaba estableciendo a su pueblo para la forma en que debería de presentar las ofrendas. Y dice ahí que jamás de tu ofrenda, que jamás falte de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás la sal. Una gran importancia, ¿verdad?, que le daban precisamente a la sal. Y también lo volvemos a encontrar ahí en Números, capítulo 18, versículo 19. Y dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo, es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Nosotros muchas veces pensamos que hemos sido nosotros los que hemos hecho tal vez un pacto con Dios, cuando es todo lo contrario. Dios es un Dios de pactos. Y lo mejor de todo es que también Él nos ha incluido en esos pactos que Él hizo desde el principio con su pueblo escogido. Nosotros hemos logrado el poder tener también ese beneficio, ¿verdad? Porque lo hemos logrado a través de la sangre de Cristo. Dijimos al inicio que un pacto de sal representa fidelidad y lealtad. Y tanto allá en Crónicas, que fue el primer versículo que leímos, como en Números, vemos que dice que el pacto de sal es para siempre y perpetuo. Cuando Dios hace un pacto, es para siempre.
Nosotros los seres humanos, ¿verdad? En cambio somos muy variantes, muy cambiantes. Cuando tal vez hacemos una negociación o hacemos un trato con alguien y decimos sí, palabra decimos. Pero a los días tal vez las personas nos vienen a buscar y mire, usted me prometió esto y lo otro, y de repente decimos, no, pero es que ya no pude, yo le dije que le iba a ayudar, pero si esto y lo otro. Y nosotros no cumplimos muchas veces los pactos. Pero no es así con Dios. Cuando Dios hace un pacto, el pacto es para siempre, es irrompible, es perpetuo, es eterno. La sal era tan importante por todo lo que precisamente representaba y por todas sus propiedades. Por ejemplo, salar, sazonar, dar esa sazón a las comidas. Una comida sin sal no sirve, es insípido, no tiene gusto. La sal sirve para preservar también, para curar. Se utiliza también como una forma de pago, que precisamente pues de ahí sale la palabra salario, ¿verdad? Porque se derivaba de la sal. Cuando hubo un tiempo, ¿verdad?, que se pagaba con la sal, y eso pues ahora nosotros conocemos, ¿verdad?, como salario. Tan importante era la sal, o sigue siendo, ¿verdad? Y en los tiempos de Jesús, usted recuerda allá en Mateo 5:13 que precisamente Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Haciendo una referencia pues al valor de la sal, ahora atribuyámosla a nosotros, como diciendo antes, para que un pacto entre dos partes tuviera validez, se necesitaba precisamente de la sal. Pero ahora está diciendo, ustedes son la sal, nosotros somos la sal para poder hacer ese pacto. Con ustedes hago mi pacto directamente. Pero cuidado, hay que tener un gran cuidado también, porque el mismo Señor Jesús está diciendo que hay un peligro también en la sal, que la sal puede ser desvanecida y que entonces ya no servirá para nada, ya no servirá para el propósito con el cual fue formada la sal. ¿Y qué viene después de eso? Entonces dice que puede ser echada fuera y hollada por los hombres. Según la costumbre de esos tiempos, la sal se mantenía en unos recipientes, en unas vasijas ahí en la cocina. Pero cuando se lavaba, tal vez se hacía limpieza y se lavaba esa zona, esas vasijas iban absorbiendo la humedad, absorbiendo el agua, y cuando se utilizaba toda la sal que estaba al fondo, esa sal ya había perdido, por la misma absorción que había hecho del agua, ya había perdido toda la salinidad y ya no tenía sabor, ya no tenía esa sal, ese sabor para poder sazonar. Entonces lo que hacían, la sal del fondo la agarraban y la sacaban y la tiraban a la calle. Y ahí pues era donde pasaba, ¿verdad?, la gente, y por eso dice que cuando ya no sirve, es tirada afuera a la calle y es hollada o pisada, ¿verdad?, y por las personas. Eso estaba diciendo el Señor Jesús, que tuviéramos cuidado, porque nosotros somos la sal de la tierra, pero la sal buena, no la sal insípida, no la sal que ya no tiene sabor. Entonces,
hacer la diferencia en el mundo, eso significa ser la sal de la tierra. Usted puede decir, bueno, pero ¿qué es eso, ser la sal de la tierra? ¿Acaso tengo que ser salado? No, tenemos que hacer la diferencia en el mundo. Nosotros nos fijamos que de repente empezamos a platicar con una persona y esta persona está acarreando tal vez muchos problemas, y lo notamos en su manera de hablar. Pero ¿sabe cuál es lo triste? Que muchas veces nosotros también hablamos de esa manera. Nosotros tenemos que aprender a ponerle esa sazón a nuestras palabras, a nuestras actitudes, a nuestras acciones, a que las personas puedan ver en nosotros algo diferente a ellos. Que cuando las personas nos empiecen a platicar de cómo está la situación, de que todo ha subido, y que nos empiecen a decir, y ya se fijó cuánto vale el cartón de huevos, y ya se fijó qué precio tiene la leche, mire, los frijoles, cuánto valen. Y nosotros también empezamos a hablar de esa manera. Y la gente quiere encontrar un apoyo tal vez en nosotros, pero nosotros estamos hablando de la misma manera, hablamos de manera negativa tal vez. Por eso Pablo, ahí en Colosenses 4:6, les está diciendo también que vuestras palabras siempre sean con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo habéis de responder a cada uno. Muchas veces nosotros hemos perdido esa sazón, y cuando hablamos con otras personas somos quizás más queja, más murmura, más inconformidad, reniego, amargura. Cuidado. Debemos de tener cuidado si estamos actuando como esa sal sin sabor, como esa sal insípida. Quizás hace años nosotros éramos de los que motivábamos a las personas, de los que salíamos a invitar, de los que les decíamos, no, mire, confíe en el Señor, esto que está pasando va a ser momentáneo, se va a dar cuenta que ya va a pasar. Y quizás ahora nosotros estamos diciendo todo lo contrario, y estamos hasta desanimando a las personas. Siempre hay que tener cuidado con quién nos relacionamos, porque hay personas que han perdido precisamente el sazón, que ahora se han vuelto insípidos. Y por eso dice el Señor que tengamos cuidado, porque esa sal ya no sirve para nada. Hagamos un pequeño ejercicio este día o esta noche y recordémonos de lo que hemos hablado durante todo el día. Con quién hablamos, de qué hablamos y cómo lo hablamos. A lo mejor hasta hace poco estuvimos hablando, ¿verdad?, con alguien y estuvimos pues transmitiendo todas nuestras decepciones tal vez. Y la otra persona que tal vez andaba buscando en nosotros un apoyo, a lo mejor se fue peor. O cómo hemos hablado en los días anteriores, nosotros muchas veces no reparamos cuál es nuestro lenguaje, cuál es nuestra forma de hablar. Si yo estoy sirviendo de bendición para las personas cuando yo hablo con ellas, o estoy sirviendo de piedra de tropiezo, porque estoy sacando a luz todo aquello que me está afectando a mí, y no me estoy dando cuenta que también me estoy llevando de encuentro a muchas personas, y muchas veces empezando por nuestra familia. Nuestra forma de hablar debe causar impacto, pero un impacto positivo, no un impacto negativo.
Y muchas veces nosotros somos los culpables que también nuestra familia ya no quiera nada con el Señor, de que nuestras amistades no quieran nada con el Señor, de que nuestros compañeros de trabajo no quieran ni acercarse a un templo, porque nos escuchan hablar y en nosotros tal vez solo hay amargura, solo hay frustración, solo hay queja, solo hay palabras de desaliento, de desánimo, que la gente ha de decir, no, ¿verdad? O sea, realmente pues no le veo ningún cambio o que realmente pues refleje a Cristo. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado qué tipo de palabra nosotros estamos hablando. ¿Qué estamos diciendo a las personas? ¿Qué le estamos diciendo a nuestros compañeros de trabajo? Ay, sí, ¿verdad? Es que este trabajo mal pagado, nos hacen venir temprano, nos dan más trabajo, nos aumentan trabajo, pero no nos aumentan el sueldo. ¿Qué estamos nosotros hablando? ¿Qué le estamos hablando qué estamos compartiendo con nuestra familia? ¿Será que ya hasta estamos neuróticos en nuestras casas? Y esa casa, ¿verdad? Solo es de gritos y de regaños. Y pensemos, hermano, pensemos. El Señor quiere que nosotros seamos, ahora dice, ustedes son la sal de esta tierra, los encargados de ponerle ese gusto a este mundo tan caótico. Este mundo pues que cada día nosotros vemos violencia, que nosotros vemos tantas cosas en las redes sociales, en la televisión. Y a veces nos causa temor hasta tal vez salir a la calle. Pero ¿cuál debe ser nuestra posición? Y animar a las personas, ayudarles a salir adelante, ayudarles a que puedan confiar en Dios, a que tenemos un Dios poderoso que nos ayuda, que nos alienta en todo momento, en toda situación. Dios hizo un pacto de sal con su pueblo, un pacto eterno, un pacto que nosotros también alcanzamos a través de Cristo. Un pacto donde contamos con su palabra, con su fidelidad, con sus promesas, con su cobertura, con su protección. Pero no permitamos que esa sal se desvanezca, ni que pierda su sabor. Que nosotros seamos los que ayudemos a otros, que podamos llevar esa sal a aquel que la necesita. En esta noche, pensemos si realmente estamos siendo la sal de esta tierra o quizás ya perdimos nuestra sazón. Padre, gracias te damos en esta hora, mi Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Sabemos, Padre, que también nosotros hemos alcanzado, Señor, ese pacto eterno contigo, Señor, a través de ese sacrificio de tu Hijo en la cruz. Y que tú nos has puesto, Señor, como esa sal de esta tierra, para que podamos hacer la diferencia en este mundo, para que nuestras palabras puedan estar sazonadas y con gracia, para que podamos levantar el ánimo de aquel que ya no tiene fuerzas, de aquel tal vez que ha perdido la esperanza, de aquel, Señor, que está frustrado, que está decepcionado. Que nosotros podamos hacer la diferencia en este mundo. Ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes, gozosos, sabiendo, Padre, que tú vienes pronto y que tú nos quieres encontrar, Señor, haciendo tu obra y engrandeciendo, Señor, tu reino. Gracias te damos, Señor. Bendice nuestras vidas. Ayúdanos, Señor,
y que nosotros podamos entender, Señor, cuál es el papel que tenemos que hacer en esta tierra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que el Señor me lo bendiga. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.